Hola compañeros, a mi equipo le tocó exponer el método genológico que viene en el libro de Entre lo uno y lo diverso de Claudio Guillén. Y bueno, mediante esta presentación que nosotros les vamos a ir pasando, les vamos a explicar poco a poco cómo se va desarrollando este método y cómo es que Guillén lo desarrolla. Entonces, pues vamos a dar comienzo a esta exposición. Antes de empezar la exposición debemos de dar una pequeña explicación de lo que vamos a ir abordando. Y primero vamos a empezar con una pequeña definición de lo que es el método genológico y en qué se va a basar este método para luego pasar a los elementos que lo conforman y por último dar a conocer los pasos a seguir para su aplicación. Primeramente, Claudio Guillén nos dice que este método trabajará con la cuestión de los géneros literarios. Entonces se va a ir planteando una pregunta, la cual es ¿qué son los géneros literarios o cuáles son los géneros literarios? Esta es una cuestión que se ha venido trabajando desde Aristóteles y que ha cobrado gran importancia dentro de la historia de la poética. Guillén también nos menciona que hay 6 aspectos que condicionan a los géneros literarios, los cuales son históricamente, sociológicamente, pragmáticamente, estructuralmente, lógicamente y comparativamente. Para entender el papel que juega el género dentro de los estudios de literatura comparada, hay que entender primero la concepción misma del género y qué significa o cómo se le ha concebido. Entonces, para esto dice Guillén que hay 6 aspectos que condicionan esta aproximación al concepto mismo de género, ya sea historiológicamente, sociológicamente, pragmáticamente, estructuralmente, lógicamente o comparativamente. Pero ok, vamos por partes. Empezamos por lo primero, el historiológico. Desde esta perspectiva, el género no es una entidad fija en el tiempo, sino más bien móvil. Estamos hablando de géneros móviles. De hecho, los formalistas en su tiempo respecto a la concepción del género dirían que cada época es el progresivo agotamiento de modelos anteriores, es decir, que se habla de una evolución del género. Sin embargo, esta idea de que el género cambia con el devenir histórico abrirá el paso a diferentes cuestiones cuanto menos interesantes. Como por ejemplo, ¿cuál es el perfil o ritmo de ese devenir histórico en el que se mueve el género? ¿O cómo surge un género y cómo desaparece? Vale, entonces hablemos del modelo que propone Guillén para dar respuesta a estas interrogantes. Venga, paso 1. Necesita usted a un escritor genial con una obra genial que sirva de influencia a otros escritores. Hashtag realismo mágico. Y es así como surge un nuevo estilo de escritura hasta que la gente se aburre y empieza a crear cosas diferentes y entonces aparece otro escritor genial con una obra genial que empieza a influenciar a otros escritores y nazca un nuevo género. Y así básicamente es como nace un género. Dicho eso, pasemos ahora con el número 2, el sociológico. Desde esta otra perspectiva, se entiende a la literatura como una institución y a los géneros como parte de esa institución. Ok, pero paréntesis. Si suena muy raro eso de que la literatura y los géneros son una institución, habrá que poner un ejemplo. Guillén nos cuenta que Saint-Just, tiramos para adelante con esta pronunciación, en su tiempo fundó un premio reservado a la oda y a la épica, de tal suerte que hubo una especie de institucionalización de la clasificación de ciertas obras literarias en lo que podía entrar como épico o en el terreno de la oda. Por otro lado, también se le puede entender a los géneros como este signo que se inscribe dentro de un complejo social. Por ejemplo, el hecho de que las obras de Aristófanes sean consideradas como comedias. Hay una suerte de concepción de componentes y clases de literatura que son considerados dentro de una taxonomía específica a partir de que esta taxonomía está inscrita en un complejo social específico. Se trata de entender a la literatura como un signo que se inscribe dentro de unas coordenadas espaciotemporales que son reales. Como lo que decía un poco Barthes y Bakhtin cuando hablaban de la deconstrucción o la ética del signo.
Se trata de entender la incidencia que tiene el signo dentro del complejo social y cómo el complejo social también tiene incidencia dentro del signo o la obra literaria. Hay una especie entonces de entender al género como modelo conceptual, de tal modo que lo que evoluciona es el paradigma mental compuesto generalmente de algunas obras canónicas, mientras al propio tiempo las imitaciones individuales del modelo obedecen a su propio ritmo de evolución. Es un tema de cánones literarios, en los que se pone de relieve la perspectiva del lector y del crítico, por tanto, de una sociedad entera. Número 3. El pragmático. Este modelo, muy empatado con el anterior, pone en juego la importancia del lector para la taxonomía de las obras, a partir de lo que Jauss denomina el horizonte de expectativas, en el sentido de que el lector está a la expectativa de cierto género. Por ejemplo, si se pone a leer una novela, no va a esperar construcciones en verso. El lector tiene un cierto acervo de formas artísticas populares a partir de las cuales evaluar la obra que está leyendo, ya sean formas particulares del poema épico, de la lírica, del drama, de la novela y tal. Número 4. Estructuralmente. La obra literaria no debe entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un conjunto genérico. De hecho, Tinianov dice que el estudio de los géneros es imposible fuera del sistema dentro del cual y con el cual está en correlación. Por ejemplo, la novela histórica de Tolstoy entra en correlación no con la novela de Sagoskin, sino con la prosa de su tiempo, es decir, que las obras literarias no deben entenderse aisladamente, sino como partes del conjunto genérico, ya sea de la prosa, de la lírica, del drama o de géneros más específicos. Así es como pasamos al número 5. Lógicamente, antes que la clasificación inductiva de las obras literarias, se trata de un deslinde de unos complejos mentales paradigmáticos y de su cambiante trayectoria histórica. Y por último, número 6. Comparativamente. Hablando, como lo hacíamos en el modelo lógico, de que no se trata de un estudio inductivo de las clasificaciones de las obras literarias. Y Jen dice que para la perspectiva comparativa no basta, por ejemplo, un análisis de la poesía de Baudelaire para clasificar la teoría de un poema prosa. Muy de la mano con el modelo estructural, se trata de entender a las obras como el conjunto de una estructura supranacional, en donde solo el tiempo puede demostrarnos que el modelo de una obra literaria ha llegado a erigirse como un género. Habrá entonces que conjuntar historia y teoría dentro de una perspectiva supranacional, de una forma dialéctica en el que el saber histórico alumbrará una posible teoría renovadora. Nuestra propuesta para la aplicación del método genealógico consiste en 5 pasos. El primero tiene que ver con aquellos cauces de representación: narración, poema cantado, la representación y la retórica. En este paso se trata de ubicar al texto o a la obra dentro de un género literario, principalmente de los 3 tradicionales, es decir, el épico o narrativo, el lírico y dramático. Se logra establecer dentro de un género cuando una modalidad temática se adhiere a un modelo formal, es decir, que el tema o el significado de cierta obra se está presentando con una estructura formal que lo adhiere a alguno de esos géneros. Por ejemplo, si está escrito en diálogos con acotaciones, nos estamos refiriendo a un género dramático. Si está en versos, tiene muchas figuras retóricas, nos referimos a un género lírico. El segundo paso consiste en encontrar aquellos otros géneros o subgéneros que pueden estar abordándose en la obra. Mejor dicho, que están estructurando a la obra. Por ejemplo, podría ser el género policíaco o una comedia, una tragedia, etc. El tercer paso consiste en determinar las modalidades literarias que contiene una obra, es decir, aquellas cualidades o aspectos que por lo general suelen ser temáticos. Por ejemplo, una parodia, una ironía, que sea grotesco, entre otros. El cuarto paso consiste en observar las formas de interrelación, ordenación
o limitación de la escritura en cada género que está utilizando la obra. Por ejemplo, si se habla de un texto literario narrativo, entonces hablamos que se está dividiendo en capítulos. Si hablamos del lírico, tiene que ver con la versificación y eso implica que esté en estrofas y en versos. Si es dramático, se divide en escenas. También entra en este aspecto la cronología o si el relato es circular. Tiene que ver con cómo se está presentando el relato. El quinto paso tiene que ver con la comparación entre textos o obras literarias. En este paso se observarán y analizarán las diferencias y similitudes en ambos textos en cuanto al género, cómo es que lo están abordando y si es que tienen otros subgéneros que el otro no contiene o si se está presentando de una forma diferente, por ejemplo, que no esté dividido en capítulos, a pesar de que sea una novela, o que en uno el relato sea lineal y en otro tenga anacronías, que a pesar de pertenecer a un género lírico no esté en verso, sino que esté en prosa, etc. Realmente aquí, bueno, dentro de esta presentación, pues hacemos énfasis en de lo que se hace mención en el libro de Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso del método genológico, dando una pequeña explicación, una pequeña explicación sobre lo que este se va a basar y los elementos que lo están conformando, al igual que los pasos. Entonces, pues nosotras hemos recuperado como lo más importante y lo más relevante que podría servir para la comprensión del texto. Así que esperamos que les haya gustado pues la presentación y que hayan entendido o les haya quedado un poco más claro este tema. Y esto sería todo por nuestra parte y gracias por poner atención.